Y es docente universitario, además fue presidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días, Esther, a usted y a todos aquellos amigos y amigas que puedan estar escuchando. Bueno, quisiera comenzar justamente por esta nota que acabo de leer del portal La Iguana, la reseña. Es una nota de prensa del despacho de la vicepresidencia en cuanto a los primeros acuerdos en precios con los sectores productivos para frenar la especulación, sobre todo en el tema de alimentos, ¿no? Ya la vicepresidenta había venido comentando el encuentro que se viene realizando de manera continua con los sectores productivos, que ha sido una política que ha desarrollado la Revolución Bolivariana, y en esta ocasión nos hacía referencia que ya habían establecido acuerdos en precio para algunos rubros, destacando, o mejor dicho, para el pollo y los huevos. Sí, ella ha mencionado pollos, huevos y grasas. Y bueno, ya es quien lleva la batuta en esa área, y en función de dicha acción, pues es necesario que todos entendamos que el gobierno hace un esfuerzo importante con los actores económicos para que nuestra economía funcione de acuerdo a los parámetros teóricos y normales que se dan en otras latitudes, fuera de un marco de sanciones, pero también fuera de acciones especulativas como de manera constante. Nosotros podemos observar con el ataque a la moneda nacional. Bueno, de hecho, nosotros comenzamos el lunes justamente las acciones que se tomaron la semana pasada y que dieron como consecuencia la salida por fin, esperamos que de una vez por todas, de los portales y redes sociales que promovían un tipo de cambio llamado paralelo, pero que en realidad es un tipo de cambio de mercado negro, ¿no? Yo diría guarimbero, porque Sí. su orientación es perjudicar el desenvolvimiento de la actividad económica y por ende afectar la calidad de vida de la población venezolana. Ha sido un instrumento de guerra. La guerra ha tenido, a mi entender, 5 dimensiones: psicológica, mediática, política, internacional y económica. Y dentro de la económica, una de sus aristas ha sido el ataque al Bolívar a través de marcadores ilegales. Yo los denomino particularmente guarimberos. Esto no es nuevo. Esto es la nueva forma de atacar a las economías o a aquellos países que no son serviles a los intereses de las potencias hegemónicas. Recuerde usted, mi estimada Esther, que le gusta el hecho económico, que por allá en los años 2004, 2005, 2006, una vez que el gobierno nacional establece el régimen de cambio producto de la merma en las reservas internacionales por la huelga petrolera o por el paro petrolero, ¿verdad? El gobierno se vio en la necesidad de administrar divisas, y ahí surge entonces lo que se llamó en su momento la lechuga verde. Recordemos que ese era uno de los tipos de cambios guarimberos que se utilizaron en esa ocasión. Eso lo derrotamos. Y en los años 17, 18, 19, años duros con altos niveles de inflación, ¿cuál era el marcador que se utilizaba como vanguardia? El dólar today. También lo derrotamos. Y luego de que nosotros logramos un proceso de inflexión en la y si me permites nacional, el comentario, Ramón, no solamente fue Dollar Today, sino que además en ese momento había una estrategia de sustracción del efectivo venezolano hacia Colombia. Particularmente, pero era una estrategia bien montada, bien pensada, en donde además las casas de cambio establecidas en la frontera se convirtieron en la principal operadoras de esa estrategia, ¿no? bueno, me estoy hablando que una de las aristas de la guerra económica tiene que ver con la tasa de cambio, pero le podemos agregar la que usted está señalando, que prácticamente pensaba dejar inmovilizado al país para una temporada de noviembre, diciembre. Sí. 2016, ¿verdad? Noviembre, diciembre, pero también nosotros hemos tenido el contrabando, la diferenciación de productos, la utilización de las calificadoras de riesgo a nivel internacional para
disminuir el valor de nuestros bonos. Es decir, es toda una acción conjunta y estamos puntualizando tal vez una de las aristas más fuertes y que más ha afectado a la población, porque indudablemente y lamentablemente se ha internalizado en parte la población venezolana, aunque hemos mejorado de manera sustancial. No es el mismo nivel de creencia que tenía la gente en el año 2017, 2018, en esa tasa guarindera a la que la tiene hoy día, donde le hemos venido combatiendo y donde el gobierno ha dado un golpe certero. Entonces yo estaba haciendo referencia que cada cierto tiempo y después del punto de inflexión del crecimiento que logramos a partir del 2021, el tercer trimestre, surgen nuevos marcadores o tasas guarimberas, 12 o 13, imagínense, 12 o 13, sin ningún tipo de criterio econométrico ni estadístico, simplemente impulsado bajo un objetivo de desestabilizar el país a través del hecho económico. El tipo de cambio que publica el Banco Central de Venezuela es producto de la interacción que se dan en las mesas de cambio que apertura diariamente las instituciones bancarias venezolanas. Y ahí hay parámetros donde se cuantifica cuánto se ofrece, cuánto se demanda, y en función de eso se hace un cruce o se pactan operaciones. Y eso le da a cada banco, a cada institución, un promedio diario, que luego es remitido al Banco Central de Venezuela y lo pondera el banco y publica. Porque eso es lo que hace el Banco Central de Venezuela. Claro, es una tasa que tiene el reflejo de la realidad, de lo que pasa en el mercado. Así es. Y que tiene elementos que se pueden cuantificar. Eso es importante. Porque una mercancía, porque la divisa es una mercancía. Una mercancía, su precio está establecido en función de una estructura de costo, pero también de la confluencia entre oferentes y demandantes. Y eso es lo que pasa con la divisa. Ahora, estos marcadores no tienen ningún tipo de asidero científico que pueda determinar por qué se establece esa relación de cambio. Y en algunas declaraciones que nosotros hemos visto de los detenidos, bueno, algunos dicen que no sabían o que no pensaban que iban a afectar la economía. Esos son los operadores. Ahora hay que ver quiénes están detrás de eso. Y el camarada Diosdado Cabello, en una gráfica que nos presentaba, veía la relación que se vinculaba con sectores extremistas, los mismos que han pedido sanciones, los mismos que impiden intervención militar, y esto que también avalan esa política migratoria en contra de aquellos venezolanos que tuvieron que salir del país producto de una situación que ellos mismos impulsaron y donde el gobierno nacional ha venido revirtiendo de manera importante tales hechos. Ramón, pero fíjense, cuando uno conversa con comerciantes, con dueños de supermercados, farmacias, este tipo de establecimientos, insisten en que el valor de reposición, en que tienen que comprar los dólares fuera del mercado oficial, pero sí, mi pregunta es que no hay suficientes dólares en el mercado oficial para que se pueda hacer las transacciones necesarias, o es la generación de ese mercado paralelo el que crea la necesidad. Sí, me estoy explicando, porque es que porque es la excusa que usan muchísimos comerciantes para usar la tasa paralela. No, mira, eso es el elemento, como te dice, el valor de reposición. Ahora, este tipo de guerra tenemos que combatirlas entre todos. No es solamente el Estado con las políticas económicas que pueda diseñar, es también la participación de los distintos agentes económicos, de los consumidores, del pueblo organizado, porque esto es una guerra total en contra del pueblo. Fíjense que el año pasado, cuando se dio nuevamente esa circunstancia diferencial entre la tasa guarindera y la tasa oficial, que es producto de eventos políticos, eventos electorales, la variación del año pasado fue a partir de mayo. Luego, desde las elecciones, tuvo un leve descenso y luego se incrementó de manera sustancial a partir de octubre para preparar un escenario con mira
a enrarecer la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Y luego cuando Trump anuncia la revocatoria de la licencia de Chevron, nuevamente pega un brinco. O sea, todo está vinculado y entretejido con la intención de generar la molestia. Pero ahora hay otro elemento allí que voy a lo que tú me estás preguntando. Voy a lo que me estás preguntando. El año pasado, de acuerdo a datos que uno pudo apreciar, directamente el Banco Central de Venezuela hizo intervenciones por un monto superior a 5.000 millones de dólares. Esto fue el Banco Central de Venezuela, pero el sector privado también lo hace, y el sector privado lo hace en una mayor cantidad. Es decir, que nosotros podemos establecer que se generaron en el mercado divisas en cantidad importante para atender al requerimiento de la economía. Claro, entendemos que también la economía está creciendo. Por eso es que entre todos tenemos que garantizar que ese crecimiento se mantenga en el tiempo. ¿Tiene idea, Ramón, de qué porcentaje de divisas aportan al mercado cambiario en los sectores privados del país? No, bueno, eso correspondería a la institución monetaria señalarlo, pero sabemos que por lo que uno puede apreciar y la participación de las empresas petroleras, su porcentaje o su monto es superior a lo que coloca el Estado de manera directa. Los datos ya corresponde a otra instancia darlo de manera precisa, pero existe divisa. Es más, y vuelvo a destacar, porque entre estos días pude apreciar a estos que también opinan de economía, pero bajo otras vertientes, que había que eliminar, o no sé si fue que se le escapó, el régimen cambiario. Nosotros no tenemos régimen no cambiario. No hay régimen cambiario desde 2017. Control, mejor dicho. Control Exactamente. Cambiario. Régimen cambiario existe, perdón. Es control cambiario. No existe. ¿Okay? No existe, eso ya fue eliminado. Ahorita es libre confluencia entre oferentes y demandantes a través de las mesas de cambio de las instituciones bancarias que están adscritas a su DEVAN. Ahora fíjese, volviendo al hecho de los marcadores, no es solamente que ellos generaban un valor distorsionado con un fin especulativo, pero teniendo como objetivo central dar sus elementos para tratar de derrocar al gobierno legítimamente establecido, sino que podemos apreciar, de acuerdo a lo que hemos observado, y las investigaciones están en marcha, es que hasta pasarelas de pago venían estableciendo con estas, no con estas instituciones, sino con estas plataformas tecnológicas. Porque es eso, físicamente usted no se consigue un lugar que se identifique con esos marcadores o con las tasas de cambio. Son plataformas tecnológicas. Y lo más grave es que inclusive algunas captaban recursos. Entonces era la intención de montar un sistema paralelo ilegal, guarindero, para buscar la manera de desvirtuar. Pero la fortaleza del sistema cambiario venezolano es importante y ha logrado ahora hay otra tesis que se ha lanzado que la han comentado varios voceros, entre ellos Luigi Pizzella de Conindustria. Él ha dicho que lo que ha pasado con el tipo de cambio en los últimos meses, desde los últimos meses de 2024 para acá, tiene que ver con un ajuste del tipo de cambio debido a la inflación, y que era esperable esa conducta. Yo quisiera conocer su opinión al respecto. Bueno, yo me baso, y eso lo refleja la tasa que publica el Banco Central de Venezuela. Ahí tiene usted una cuantificación económica de qué es lo que se transa, y eso te va dando el valor. Bueno, a veces el mercado negro, guarimbero, ala, porque quien tiene quiere ofrecerlo a un precio que no es el real, porque busca uno mayor dividendo. Afectado es el tal que quiere comprar, pero a su vez eso genera variaciones en los precios, pues de ahí que el gobierno toma acciones de manera conjunta, no de forma aislada. Sin embargo, eliminada esta referencia, hay algunos comercios que están usando, incluso Conce Comercio se pronunció hace unos días diciendo que era legal o legítimo
utilizar el tipo de cambio del euro, que es la divisa con mayor valor en este momento en el mercado venezolano, para hacer transacciones en comercio. En vez de usar la referencia del dólar, usar la referencia del euro. Una cosa es los precios referenciales, ¿verdad? Y otra cosa es el intercambio comercial con distintas monedas. En segundo término, Venezuela permite que aparte del bolívar se utilicen otras monedas para hacer transacciones, porque el bolívar es moneda de curso legal. Es decir, los comerciantes están obligados a recibirlo, pero no excluye que tengamos otras monedas, en este caso extranjeras, que se puedan también utilizar. Ahora, en torno a los precios referenciales que se puedan considerar en torno a tasa de cambio, bueno, es parte de lo que está evaluando el Ejecutivo de acuerdo a lo que uno puede determinar, porque el precio de referencia o el precio que usted le establece a una mercancía es producto de una estructura de costos que tiene establecido más un nivel de ganancia. Así es como se fija. Ahora, que usted después lo establezca como una equivalencia hacia una moneda es otra consideración. Y eso, pues, se da en la dinámica propia que vive la economía nacional, que es una economía sometida a un esquema sancionatorio, y eso no lo podemos dejar de considerar. Entonces, es muy cambiante, no es estática de por sí la economía, pero la nuestra tiene mayores niveles de volatilidad producto de esas circunstancias que se presentan. Y vemos cómo hace 2 meses pues se revocó una licencia a Chevron, una empresa importante petrolera, pero que el gobierno nacional está dando respuesta y está sustituyendo, y mantenemos los niveles de producción. Ahora, en este escenario donde ya no existe la referencia, bueno, esperemos que no surjan ahora nuevas páginas haciendo esta referencia al dólar paralelo, al dólar guarimbero, ¿qué puede esperarse con el tipo de cambio oficial? ¿Que se mantenga en los niveles en los que está? ¿Que siga subiendo? Eso lo va dando el comportamiento que se ve en el mercado entre la oferta y la demanda, que es el sistema actual que se utiliza para establecer la relación de cambio. Eso se va de acuerdo a esa dinámica. Y también aprovecho el momento para destacar nuevamente que entre todos tenemos que combatir la posibilidad de que busquen la manera de establecer otras tasas guarimberas. Ya hice referencia a la lechuga verde, hice referencia a Dollar Today, hice también referencia a lo que actualmente está desmontando el Estado venezolano, y es la participación de todos, ¿sí? Porque, como bien nosotros hemos podido determinar, es un fin desestabilizador. Cada vez que nosotros avanzamos de manera importante en la recuperación económica, tratan de apelar a este instrumento. Entonces tenemos que estar bien atentos y tenemos que denunciar. Me hacía un comentario alguien que por qué el gobierno había tardado. Y le hacía referencia que eso no es fácil rastrear de dónde viene el origen, porque no es lo mismo una persona que se pase un WhatsApp, un Telegram o un mensaje texto con esos valores, que no deberíamos hacerlo, porque si usted le da cabida de una u otra forma, le está dando el margen para que sea utilizado. Pero si nosotros lo descartamos, no lo utilizamos, indudablemente no va a tener esa posibilidad. Entonces, es la tarea de todos. Se logró rastrear, se logró ubicar operadores. A mi entender, habría que ver quiénes están detrás de esas operaciones que requieren conocimiento tecnológico, manejo de informática, porque para evitar el rastreo se mueven de un punto a otro, claro, de un claro. IP, inclusive en su mayoría desde fuera del país. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, siempre bienvenido. Bueno, muchas gracias, Esther, por esta oportunidad que nos brinda. Era Ramón Lobo, economista y diputado de la Asamblea Nacional. Es miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, además docente universitario, y fue presidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. Hacemos una pausa y volvemos en unos minutos.
instante. Imparques señala